A continuación, veremos cómo se calcula el determinante de una matriz triangular. Pero antes tenemos que definir los tipos de matrices. Bueno, una matriz triangular es aquella cuyos elementos por la parte de encima de la diagonal principal o por la parte de abajo de la diagonal principal tenemos elementos únicamente con ceros. Aquí tenemos 4 ejemplos de matrices triangulares. La matriz A y la matriz C son matrices triangulares inferiores, mientras que la matriz B y la matriz D son matrices triangulares superiores. Vamos a definir qué es un determinante. Un determinante es una función que asigna un valor numérico a una matriz cuadrada y se representa ya sea con este símbolo, la palabra det, entre paréntesis el nombre de la matriz, en este caso es la matriz A, o entre barras de valor absoluto, el nombre de la matriz. Un determinante de 2 por 2 lo podemos calcular de la siguiente manera. Hay que revisar primero la nomenclatura. Aquí tenemos un doble subíndice a la derecha de la letra minúscula, lo que simboliza el primer término es en qué renglón se encuentra la información. Como podemos ver, en el renglón 1 tenemos que su primer número es 1 y en el renglón 2 empezamos con el renglón 2. Ahora, si observamos las columnas, el segundo término me dice en dónde está ubicado el coeficiente. En este caso, estamos en la columna 1, por lo tanto el segundo término es un 1. Y cuando nos vamos a la segunda columna, el segundo término es 2. Por lo tanto, si yo quiero calcular el determinante de una matriz de este tamaño, de 2 por 2, solamente hay que multiplicar el elemento A11 por el A22. Si pueden observar, son los elementos de la diagonal principal. Y le restamos el producto de los otros dos elementos, que son la diagonal secundaria. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero calcular el determinante de esta matriz de 2 por 2, lo que vamos a hacer es multiplicar el 1 por el 8 y le restamos el producto de los otros dos elementos. Entonces vamos a multiplicar el menos 3 por 5 y tenemos un resultado de 23. Ahora vamos a definir cuál es el determinante de una matriz triangular. En este caso tenemos una matriz triangular inferior. Para calcular dicho determinante vamos a multiplicar el elemento A11 por sus cofactores. Entonces vamos a tener que eliminar los elementos del renglón 1, columna 1 y nos queda una submatriz. Este a su vez nos dice que vamos a tener que multiplicar el elemento A11 por el elemento A22 por la submatriz que obtenemos al eliminar el renglón 1 y la columna 1, quedándonos esta submatriz de 2 por 2. Finalmente repetimos los primeros dos elementos, que sería A11 por A22, y tenemos que calcular el determinante de esta matriz de 2 por 2. Si eliminamos el renglón 1 y la columna 1, únicamente nos va a quedar el elemento A44. En resumen, para calcular el determinante de esta matriz triangular, tenemos el producto, si pueden observar, de los elementos de su diagonal principal, que son A11 por A22, por A33, por A44. Esto significa que vamos a multiplicar el elemento que se encuentra en el renglón 1, columna 1,
por el elemento que está en el renglón 2, columna 2, y así sucesivamente. Ahora, si tenemos una matriz triangular superior como es este caso, pueden observar que es exactamente el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Entonces, podemos concluir que el determinante se calcula exactamente bajo la misma fórmula, que sería el elemento que está en el renglón 1, columna 1, por el elemento que está en el renglón 2, columna 2, y así sucesivamente. A continuación tenemos un ejemplo numérico. Dada la siguiente matriz que estamos denominando con la letra B, nos piden calcular el determinante. Como pueden observar, esta es una matriz triangular inferior. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos de su diagonal principal. Y aquí podemos observar que se multiplica el elemento 2 por el menos 1, por el 2 y por el menos 3. Y tenemos como resultado de este producto un 12. Entonces, el 12 corresponde al resultado del determinante. Aquí tenemos dos ejemplos más. Si se fijan, en el ejemplo 2 tenemos una matriz triangular superior y simplemente estamos multiplicando los elementos de su diagonal principal. Y tenemos un resultado de menos 96. Para el ejemplo número 3, ahora tenemos una matriz triangular inferior y lo mismo, tenemos que multiplicar los elementos de su diagonal principal, obteniendo un resultado de 126. En resumen, únicamente nos resta recordar que el determinante de una matriz triangular, ya sea superior o inferior, es igual al producto de los componentes formados en su diagonal. Finalmente, ahora tenemos un ejercicio de autoevaluación. Como pueden observar, nos piden calcular el determinante de una matriz triangular. En este caso es una matriz triangular superior. Tienen 5 segundos para encontrar la respuesta correcta. Excelente. Si tu respuesta fue el inciso B, esta es la respuesta correcta, porque tenemos que multiplicar 2 por 3 por 0 por menos 2 y el producto nos da 0. Este tema está basado en estos 3 libros. Si gustan ahondar más en el tema, pues aquí tienen la información. Muchas gracias.